Chandrayaan-3 estaba destinado a ser un triunfo, un símbolo del creciente dominio de la India en la exploración espacial. Aterrizó donde ninguna otra nación se había atrevido, el antiguo y sombrío polo sur de la Luna. Pero después de que llegaron las imágenes, después de que los primeros análisis del suelo fueron transmitidos a la Tierra, la celebración comenzó a desvanecerse, reemplazada por el silencio, luego susurros y finalmente una advertencia. Esto no es ciencia ficción, esto no es una teoría conspirativa. Esto es lo que pasa cuando el rover más avanzado jamás enviado a la Luna descubre un material que desafía las leyes de la física y algo aún más extraño acechando bajo la superficie. Vamos a desglosar el descubrimiento imposible que ha sacudido a la comunidad científica global y ha obligado a una mente a nivel Nobel a decir: no estamos preparados. Cuando la Agencia Espacial de la India, ISRO, lanzó el Chandrayaan-3, no era solo otra misión lunar, era un regreso, el sucesor directo del fallido intento de aterrizaje del Chandrayaan-2 en 2019. Esta vez, todo salió bien. El módulo Vikram aterrizó con precisión impecable cerca del polo sur lunar, una región permanentemente en sombra, más fría que Plutón y hasta ahora, intacta por sondas de cualquier nación. ¿Por qué el polo sur? Durante décadas, esta región fue el santo grial de la ciencia lunar. Escaneos de radar sugerían la presencia de hielo antiguo, minerales atrapados en cráteres y quizás señales de un misterio más profundo. Pero nadie se había atrevido a aterrizar ahí. El terreno es peligroso, la luz poco confiable, las temperaturas letales, pero ISRO lo logró. Y con eso, India se unió a un grupo de élite de naciones con capacidad espacial. Los primeros datos de la misión confirmaron lo que la ciencia esperaba: agua congelada, polvo rico en silicatos y metales útiles como magnesio y aluminio. Una combinación perfecta para futuras bases lunares. Pero bajo esos titulares alentadores se escondía un hallazgo más oscuro e inquietante. Uno que nunca llegó a las conferencias de prensa. Mientras el rover Pragyan se desplazaba por el regolito lunar, comenzó a escanear la superficie con espectrómetros de última generación. ¿El objetivo? Identificar la composición química exacta del suelo. Pero lo que encontró dejó a los científicos en estado de incredulidad. Una sustancia nunca antes vista en ninguna muestra conocida, ya sea lunar, terrestre o extraterrestre. No coincidía con ningún mineral en las bases de datos terrestres. No reflejaba la luz como debería. Parecía absorber la radiación electromagnética, incluso desviarla de maneras impredecibles. Un ingeniero la describió como una esponja de energía. Michio Kaku la llamó una anomalía aterradora. ¿Por qué? Porque si esa sustancia se formó de forma natural, entonces todo nuestro entendimiento de la ciencia de materiales está equivocado. Pero si no se formó naturalmente, eso significa que alguien o algo la colocó ahí. Este descubrimiento por sí solo bastaría para detonar conversaciones internacionales de emergencia, pero fue solo el comienzo. Después de los escaneos iniciales, ISRO activó el radar de penetración de suelo de Chandrayaan-3, diseñado para mirar debajo de la corteza lunar. Lo que encontró provocó una oleada de alarma en el centro de control. Debajo de las ruedas del rover, a varios metros de profundidad, se detectó un enorme vacío hueco. Pero no era aleatorio. Las señales del radar revelaban formaciones geométricas, líneas rectas, ángulos simétricos, patrones repetitivos. Los primeros diagramas se parecían más a planos arquitectónicos que a cuevas naturales. Kaku, al revisar los escaneos, las describió como metálicas, organizadas, deliberadas y probablemente antiguas. Para empeorar las cosas, el vacío era gigantesco, lo bastante como para albergar una ciudad pequeña, y luego vino el calor. Los instrumentos comenzaron a captar extrañas fluctuaciones térmicas, que subían y bajaban sin ningún aporte solar. La Luna, geológicamente muerta por miles de millones de años, mostraba signos de energía interna. Podría ser calor residual de materiales desconocidos, un sistema en funcionamiento o una estructura artificial aún activa. Por primera vez, los científicos comenzaron a hacerse la pregunta impensable: ¿acabamos de descubrir una base alienígena antigua? O peor aún, una humana olvidada. En los días que siguieron a los escaneos subterráneos, el rover Pragyan comenzó a comportarse de forma errática. Dejó de responder a comandos.
enviaba paquetes de datos corruptos. Su movimiento, antes estable, se volvió impredecible. Los funcionarios de ISRO atribuyeron esto a estrés mecánico, pero extraoficialmente, los técnicos no estaban convencidos. Un ingeniero anónimo afirmó que los fallos comenzaron exactamente cuando el rover pasó sobre la parte más profunda de la anomalía. Otro sugirió que el material desconocido podría haber creado interferencia electromagnética, alterando los sistemas del vehículo. Y luego vino el silencio. Pragyan dejó de transmitir. Esto no fue solo una falla técnica, fue un misterio, sobre un descubrimiento, sobre una advertencia. Si lo que yace bajo el polo sur lunar es antiguo y aún activo, entonces cada paso que damos podría estar activando un sistema que no comprendemos. Michio Kaku ha pedido una coalición global y advierte que ningún país debería actuar solo para explorar la anomalía. Advierte que quizás acabamos de despertar algo que no debía ser tocado. A medida que se difundió la noticia del silencio de Chandrayaan-3, los gobiernos del mundo comenzaron a prestar atención. El descubrimiento de una sustancia misteriosa, un vacío geométrico y la desconexión repentina del rover activaron protocolos internacionales de seguridad, normalmente reservados para eventos nucleares. Imágenes satelitales de alta resolución de agencias como NASA, CNSI y ESA fueron redirigidas discretamente hacia la zona de aterrizaje. Se filtraron reportes de que satélites militares estadounidenses detectaron una anomalía electromagnética inexplicable horas antes de que el rover dejara de transmitir. Mientras tanto, funcionarios chinos solicitaron acceso urgente a los registros sin procesar de ISRO, temiendo que lo encontrado pudiera afectar el equilibrio electromagnético de la Tierra. Algunos especularon que la anomalía podría estar influyendo en satélites de comunicación o incluso en el campo magnético terrestre. En reuniones privadas, se utilizó la palabra contención. Esto ya no era solo una misión de investigación lunar. Se había convertido en un asunto de seguridad planetaria. En un giro inesperado, un equipo de arqueólogos y astrofísicos independientes comparó las geometrías escaneadas por radar con mapas estelares védicos antiguos. ¿El resultado? La red subterránea debajo del polo sur lunar guardaba una extraña similitud con patrones geométricos sagrados, encontrados en antiguos textos indios, especialmente mandalas que supuestamente codifican conocimiento cósmico. ¿Coincidencia? ¿Convergencia matemática? ¿O algo más profundo? El Dr. Rakesh Verma, experto en cosmología sánscrita, sugirió que la geometría hallada bajo la superficie lunar coincide con las proporciones de una puerta simbólica descrita en el Rig Veda, un portal hacia el lugar más allá del cielo oscuro. Mientras la ciencia tradicional se mantiene escéptica, las similitudes han alimentado un movimiento creciente entre filósofos y físicos, que quizás las civilizaciones antiguas sabían algo sobre la verdadera naturaleza de la Luna, algo que apenas ahora estamos redescubriendo. Han comenzado a filtrarse nuevos datos, presuntamente extraídos de la red interna de ISRO, por informantes anónimos. Estos archivos sugieren que las muestras analizadas por Pragyan contenían no solo compuestos desconocidos, sino materiales con propiedades fotónicas nunca antes observadas. La sustancia escaneada antes de perder el contacto parece ser de tipo fotónica negativa. No solo absorbe luz en todos los espectros visibles e infrarrojos, sino que podría doblar o incluso cancelar campos electromagnéticos a su alrededor. Este comportamiento implica que el material podría ser metastable o incluso de origen artificial. Una descripción filtrada lo llamó materia oscura óptica. Si se confirma, esto significaría que el polo sur de la Luna alberga un material que interactúa con la luz y la energía de formas que antes considerábamos imposibles, un material que podría, en teoría, ocultar regiones enteras o camuflar estructuras ante cualquier escaneo óptico. Si tal tecnología existe, o existió, en la Luna, entonces nuestra comprensión de la física ya no es teórica, es obsoleta. Con el mundo mirando y Chandrayaan-3 ahora silente bajo las sombras, la pregunta más aterradora no es qué encontramos, sino ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué tal si la Luna no es solo una roca inerte, sino un contenedor, un recipiente de tecnología o información de un pasado tan remoto que precede la historia conocida? ¿Qué tal si nuestras sondas, en su curiosidad, han comenzado a desbloquear algo que nunca debió ser tocado?
¿Y si el silencio de Pragyan no es una falla, sino una advertencia? La entrevista más reciente de Michio Kaku terminó con una sola frase escalofriante. Hay cosas enterradas en este universo que nunca debimos tocar, y quizás ya lo hicimos. El mundo espera, pero la luna sigue en silencio. Chandrayaan-3 iba a ser un hito científico, un símbolo de progreso, una bandera plantada no por arrogancia, sino por esperanza. Y sin embargo, lo que descubrió quizás no sea un triunfo, sino una frontera. Porque, ¿y si el polo sur lunar no estaba intacto por accidente? ¿Y si fue evitado? ¿Y si, bajo sus cráteres congelados y sombras eternas, algo antiguo espera, silencioso, enterrado y observando, no un mensaje, no una señal, una pregunta? ¿Volverán? Construimos una máquina, la enviamos al espacio, y cuando tocó ese lugar, perdimos el control, no solo del rover, sino del relato. Y ahora, mientras científicos guardan silencio, satélites se recalibran, y físicos lanzan advertencias en vez de teorías, una verdad se vuelve imposible de ignorar. No fuimos los primeros en llegar, y quizás no seamos los únicos mirando. ¿Qué crees tú que descubrió en realidad Chandrayaan-3? ¿Tecnología antigua? ¿Una anomalía natural? ¿O un vestigio de algo que no es de este mundo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video si crees que este descubrimiento no es el final de una misión, sino el inicio de un misterio mucho más grande que la luna misma. Y no olvides suscribirte.